Se nos pide que grafiquemos el intervalo que se muestra aquí. Esta es la notación de intervalo. Luego expresa el intervalo usando una desigualdad. Observe cómo tenemos un paréntesis negativo negativo dos paréntesis de coma infinito cerrado. El corchete a la izquierda de los dos negativos indica que el punto final de los dos negativos está incluido en el intervalo. Entonces el intervalo se acerca al infinito positivo, lo que significa que este es el intervalo para todos los reales. Números mayores o iguales a dos negativos. Entonces, para graficar este intervalo, hacemos un círculo cerrado o un punto cerrado en dos negativos, nuevamente porque el paréntesis indica que el punto final está incluido. En la recta numérica, el infinito positivo está a la derecha. El infinito negativo está a la izquierda. Por lo tanto, graficamos a la derecha acercándose al infinito positivo. Usando una desigualdad, este intervalo es x mayor o igual que dos negativos. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos un paréntesis abierto coma infinito negativo 3 paréntesis cerrados. Los paréntesis a la derecha de 3 indican que el punto final de 3 positivos no está incluido en el intervalo, y luego el intervalo se acerca al infinito negativo. Entonces este intervalo sería todos los números reales menos que 3 positivos. Para graficar el intervalo, hacemos un círculo abierto o un punto abierto en 3 positivos. Nuevamente, el infinito positivo estaría a la derecha, el infinito negativo a la izquierda. El intervalo se acerca al infinito negativo, por lo que dibujamos una flecha a la izquierda. Como desigualdad, este intervalo sería x menor que 3. Antes de irnos, aquí hay algunas notas útiles. Cada fila expresa el mismo intervalo de 3 formas diferentes, usando una desigualdad, usando palabras y usando notación de intervalo. Por lo tanto, es posible que desee pausar el video y ver estos intervalos. Espero que hayas encontrado esto útil.